pues ahora sí, Hey a darle. camaradas, ¿qué ondita? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Esperamos que se encuentren a toda madre. ¿Qué tal, mi querido Chava? Pues bien, bien, aquí, estrenando cortinillas que ya teníamos, que ya hacían falta, ¿eh? Ya hacían falta. Pero lo Sí. importante, Lo ¿qué importante, a lo nos que traes hoy? venimos. Sí, sí, Exactamente a sí. lo que te truje, chencha. A ver, mira, yo vengo un poco exótico y un poco, pues, no tanto, ¿verdad? Me traigo una Zinfandel, que es una cerveza alemana, importada, muy barata, de estilo Pilsner, muy rica, no es la gran cosa, pero para los $1 que te cuesta, es una cerveza bastante buena, tiene un colorcito rubio que recuerda un poco a las coronas, ligeramente más intenso que las coronas o más oscuro, pero por ahí le va. Y tenemos otra, una Shang, que es una cerveza tailandesa de estilo lager. Tailandesa. Ujú. La voy a probar por primera vez, la verdad nunca la he probado, pero con estos calorcitos dicen que una lager viene bien. Y pues una Pilsner como esta, que es la San Vendeler, pues igual está bien para refrescar. ¿Tú qué nos traes, mi querido camarada? Pues yo, la verdad, hoy vine un poco soberbio. A Y ver. mira, esto que ves aquí es una barley Ah, wine. Es un vino de cebada de Casa Hércules. Es mexicana, pero es una cerveza muy buena. Es una cerveza soberbia, diría yo. Es de mis etiquetas favoritas de esta casa. Se llama The Liquidator, con 12 graditos. Y está muy ad hoc para estos días nublados aquí en la Ciudad de México. En Puebla se ve que está un poquito más soleado, pero aquí ha no, estado fíjate que nublado, ha estado está medio lloviendo. nubladón. También ha estado lloviendo de este lado del país. Y pues mira, Este, salucita, en copa porque este estilo se bebe en copa. pues esta no. Esta se bebe como sea. No manches, esta cerveza está poca madre, güey. O sea, fíjate que a pesar de que está bien graduada, la nota alcohólica no se siente feo, no es agresiva con la garganta. Está un Mm. poquito carbonatada, pero los sabores que notas de inmediato son acaramelados, amaderados. Vaya, sí es como si te bebieras un vino, como si te bebieras un escocés, pero Ay, pues tanto así. maltosón. Maltosón, sí, la verdad está muy, muy rica esta chela, muy recomendable. ¿Cuánto te costó? Está en el orden de los 7 8 dólares. Ahorita mismo no recuerdo cuánto me costó, pero para ser mexicana está alta. Pues sí está carita, sí está medio cara. ¿Pero cuánto tiene de graduación de alcohol? 12 grados, pero vale cada peso, güey. Vale cada peso que pagas, ¿eh? Pues bueno, ya me daré la oportunidad de probarla. Es una Hércules, ¿verdad? Dices. Hércules Barley Wine, una cervecera queretana, muy, muy buena. Ya es una cervecera, yo diría, de las mejores de México. Fíjate que la cerveza mexicana sí está, o las cerveceras mexicanas, mejor dicho, están experimentando, Están con haciendo varias cosas cosas. buenísimas. Casa Principia, Loba, Lo que se pensó que iba a ser una moda parece que está pegando bien, ¿eh? Parece que hay vamos a ver mercado. cómo les va con la guerra. Vamos a ver cuántas desaparecen, desgraciadamente, porque Veremos, muchas van a desaparecer. veremos. Pues bueno, a darle duro, a darle a lo que nos atañe, a lo que venimos. En estos momentos parece que se están rindiendo algunas tropas en el cerco doble que se está gestando o que ya se está gestando en el Donbass. Eh, y pues bueno, hablamos de más o menos entre los cálculos más conservadores dicen 10,000, otros hablan de hasta 19,000 efectivos que están siendo rodeados. Algunos ya se están pues saliendo del cerco, pero como sucede en todos los cercos, la gran mayoría se va a quedar adentro, ¿no? Desgraciadamente. ¿Tú qué opinas de este doble cerco, mi querido Pues camarada? sorprende un poco la rapidez con la que lo están ejecutando. Probablemente obedece a motivos políticos porque precisamente nos enteramos el 22 de junio este 22 de junio, que recordemos es un aniversario más de Operación Barbarroja, del inicio de Operación Barbarroja. Entonces probablemente hay ahí motivos políticos que los llevaron de alguna manera, acelerar las operaciones, pero todo parece indicar que sí fue una enorme acumulación de potencia de fuego. Lograron romper las líneas ucranianas y efectivamente al suroeste de Lysychansk
hacen una bolsa importante y se siguen de filo y parece que están por cercar estas ciudades. Esta bolsa doble, pues insisto, es un golpe durísimo porque las fuentes prorrusas hablan de 19,000 tropas ucranianas anuladas en su capacidad de combate, o las fuentes más optimistas que he visto del lado ucraniano hablan de 12,000. Entonces en cualquiera de los dos casos es un golpe importantísimo. Es un Sí. golpe que si bien no es decisivo por sí solo, creo que puede derrumbar el frente del Donbass yo diría en el curso de esta semana. Bueno, también hay que notar que cerca de la bolsa, de donde se está gestando este acercamiento de tropas, hay un importante centro industrial de petróleo y gas. De hecho, las tropas rusas se encuentran a pocos metros de distancia o pocos kilómetros. No he medido bien exactamente la distancia, pero prácticamente se encuentran a unos, tal vez 1 o 2 kilómetros, cuando mucho, de este centro industrial de almacenaje. Parece en el mapa se ve como almacenamiento, pero también se ve producción de gas. Y por el otro lado, más al norte, se llama el poblado Bilohorivka. Hay un centro minero. Parece que es importante por la dimensión que tiene esta mina, ¿no? Que es una mina al aire libre, que también se encuentra a un par de kilómetros de las fuerzas rusas. La única carretera por la que pueden salir los efectivos que se encuentran en Lysychansk es la T-13. Sin embargo, está a tiro de la artillería rusa. Y la artillería rusa parece que le sobra demasiada munición, por lo que decía algunos comentarios este señor, un coronel norteamericano, sí, que también era ex senador, decía, Richard Black se llama, decía que los rusos más o menos están gastando unos 50,000 disparos de artillería, mientras los ucranianos apenas si pueden con 10,000, y esta cifra se está reduciendo, ¿no? Sin embargo, cabe destacar a veces el optimismo de Zelensky. No sé por qué tenga ese optimismo. ¿Tú qué opinas? Yo la verdad, yo no creo que sea optimismo, sino es una necesidad de imagen pública. Al final, si el comandante en jefe empieza a mostrar pesimismo, empieza a mostrar señales de derrota, pues la resistencia se va a derrumbar. Y yo ya lo habíamos comentado prácticamente desde que este conflicto comenzó. O sea, yo en lo personal creo que este es un enfrentamiento insensato. Pero bueno, al final creo que esta es una necesidad y sí. Aquí el problema es que el cerco, mantener un cerco tan importante con las cantidades de hombres y sobre todo con el acoso aéreo del que son objeto tanto las tropas ucranianas como las rusas, porque al final yo por lo que he visto los rusos siguen siendo acosados por drones ucranianos. Es difícil, es una maniobra complicada. Seguramente el cerco no es tan poroso y seguramente muchos ucranianos ya lograron fugarse, pero también es importante destacar lo que dices, que en tanto que la carretera principal está cortada, el equipo pesado lo van a perder. Y esa es la parte más sensible, porque Ucrania, pues si bien no le sobran los hombres, lo que menos le sobra es equipo pesado. Es precisamente de lo que ha estado pidiendo su limosna todo este tiempo con la OTAN, ¿no? Entonces, pues sí es una pérdida grave. Sí es un golpe bastante duro. Ahorita que tú intervengas, voy a buscar la imagen del mapa que bajé para que los camaradas puedan ver la situación, cuán complicada es la situación, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de lo más granado del ejército ucraniano. O sea, que esas tropas Sí. que estaban en el Donbass, esas tropas que acaban de ser cercadas, llevaban años combatiendo, conocen la zona, conocen los enemigos que tienen enfrente, y pues el golpe que se han llevado, insisto, apunta para catástrofe. Sí, de hecho, ya el Independiente de Kiev, el diario que para nada es prorruso, menciona la muerte de alguno de sus mayores héroes. Menciona la muerte del mayor Andriy Verkoliat, perdonarán ahí mi ucraniano,
es líder de la compañía de la 72 Brigada Mecanizada. Fue, fue muerto en combate el día de hoy. El día de hoy murió. Ni modo. Y pues bueno, parece que estos 19,000 o 12,000 o los que sean, son los combatientes más experimentados que han estado ahí en el Donbass. En este caso de este señor, de este mayor, desde el 2017 tomó parte en la batalla de Avdiivka. Así que, pues bueno, se les está muriendo lo mejor que tienen y son las zonas más fortificadas, también hay que decirlo. Han sido las zonas más fortificadas y vamos a ver cómo reacciona el Estado Mayor ucraniano, porque recomponer el frente con tropas pues poco experimentadas va a ser un poco difícil, ¿no crees? Sí, y es que también ese es un problema adicional, que gran parte de la responsabilidad de la defensa descansaba tanto en tropas experimentadas como en fortificaciones semipermanentes que había ahí. Bien lo habías comentado tú casi al principio del conflicto, que esta zona era especialmente complicada porque se había convertido prácticamente en una guerra de trincheras. Sí, Y ahí había casamatas, había toda suerte de fortificaciones modestas, pero pues que debido a la prolongación del conflicto habían sido cuidadosamente colocadas. Aquí el problema pues es que ya estas fortificaciones han dejado de existir y pues, caray, insisto, lo que se viene, pues no, los ucranianos no tienen muchos motivos como para ser optimistas, diría yo. Sí, y también, bueno, los rusos tampoco la tienen fácil, porque en esta zona donde están todavía una bolsa abierta, porque la otra, la más pequeña, algunos mapas ya no la muestran. El mapa que suelen consultar muchos pues analistas aquí de este lado, en Occidente, el liveukrainianmap.com o liveuamap.com, Sí. la bolsa ya no la muestra, ya se encuentra totalmente pues borrada de ahí, por lo que podemos decir que esa bolsa, o al menos en el transcurso del día, entre ayer y hoy, fue completamente eliminada. A mí ya no me apareció en los últimos minutos. Yo en las fuentes prorrusas que conozco, que consulto, sí existe todavía la bolsa. Mira, de hecho, ahorita les voy a compartir la pantalla para que la puedan ver. Esta es la situación del frente ayer. Esta maniobra se produce en un día. Si se alcanza a ver aquí el puntero, no sé, estamos en la zona oriente de Ucrania. Ese es el trazado del frente oriental, por decirlo de alguna manera. Y la acción está sobre todo en este saliente de aquí, que está entre las ciudades de Lysychansk y Severodonetsk, que casi está tomada por los rusos. Aquí más adelante se aprecia el detalle de la parte más oriental del frente. Vemos a Severodonetsk prácticamente tomada por los rusos, salvo la zona industrial, la planta Azot. Vemos aquí abajo esta bolsa en Gorskoy, la bolsa que pues se puede apreciar aquí. Y posteriormente estamos viendo un avance muy rápido o que está ocupando bastante espacio de las tropas rusas entre Lysychansk y esta Lysychansky NP3, NEPS, no sé qué es este distrito. En cualquier caso, pues la bolsa está amenazando con cerrarse sobre esta parte también, o sea, por eso estamos hablando de un embolsamiento doble. Y ojo que en Nikolayevka también hay un ataque ruso de entidad, entonces Sí, la bolsa podría ampliarse todavía. Te iba a preguntar si en ese mapa que tú tienes se ve ocupada la ciudad de Hirske o Solote. Hay otras dos localidades. Vamos a ver el Hirske anterior. o Solote. Son dos localidades que están al sur de Lysychansk. Lysychansk. Me parece que sí. A ver, déjame ver en el otro porque Sí, no, aquí no se porque alcanza. a mí en el liveuamap.com me aparecen las ciudades como ocupadas. También reporta que soldados están siendo capturados. En varios canales de Telegram también están diciendo que están siendo capturados X cantidad de prisioneros. Y pues bueno, a mí ya no me muestra ninguna bolsa. No me aparecen, honestamente. No me aparecen, tal vez no. Lo está señalando en el puntero, en el otro. ¿Qué me dijiste? Solote. Solote con Z.
Sí, No la veo. ay, creo que ahí me estaba. Ah, no, Podletskoy, Podletsoy, Mm, Podlesnoye. mm, Podlesnoye es esta de aquí y está ocupada. ok. Podlesnoye es esta de aquí. ¿Y qué otra me habías dicho? Shirske. Shirske, no vengo una Shirske, pero bueno, en cualquier caso, o sea, esta bolsa de aquí, al menos en esta fuente prorrusa, que nos está hablando del 23 de junio de 2002 a las 5 de allá, supongo, que son Ah, unas 8 ya. horas a la Es 1 de que la tarde. yo estoy consultando la del 24. O sea, a mí ya me tiene la fecha Ah, del ok. 24. Entonces ya te cambió el día. Sí, a Ah, mí no, ya me pues. cambió el día. Sí, de hecho, mira, este, a mí me aparece exactamente igual como a ti, si lo cambia al 23. Ahorita ya me aparece como 24. Ya me Entonces, aparece como 24. esta bolsa de aquí ya fue rendida al parecer, Puede que sí, es lo más probable. la de Gorskoy. Pues Sí, habrá que desgraciadamente. ver, porque mira, habrá que ver cómo le fue a los ucranianos aquí, porque es una distancia considerable. Estamos hablando de, ¿qué te gusta? Unos 70, 80 kilómetros de línea de concentración de tropas rusas que tendrían que atravesar para llegar a Lysychansk al menos. Es que ya no tienen de dónde llegar, porque, por ejemplo, la única zona donde llegar es esta área donde está el centro industrial, es una zona industrial, parece una ciudad industrial de gas, y hay un nudo ferroviario importantísimo ahí donde pueden pues llegar los refuerzos, pero igualmente está a un par de kilómetros de del fuego de artillería ruso, no es como que esté muy alejado, caray. Sí, no, dos Déjame kilómetros para la medirlo. artillería no es nada. Sí, no, para nada. De hecho, déjame medirlo. Ah, no, mira, me equivoqué. Ya, viendo aquí la medición con el Yandex, porque ahorita estoy utilizando Yandex, hay una distancia entre las líneas rusas del norte, de este centro industrial de gas y petróleo, unos 11 kilómetros al norte. Al sur son menos, son unos 9 kilómetros aproximadamente. Es Así que factible. sí, sí, Es sí, factible recorrerlo. sí, todavía está al alcance, pero la carretera, la única carretera por donde se tiene que salir o donde se puede salir, pues sí está perfectamente al alcance de la artillería rusa, ¿no? Sin mayor problema. Así que, pues los cercados ya tienen sus días contados, tal vez, desgraciadamente para ellos. Sus días libres al menos, ¿no? Pues sí. Pues Sí, y ojalá entonces, sí, dime. no, básicamente, o sea, ojalá y esto termine, que esto sirva para que el asunto este termine pronto, porque realmente, ¿qué es lo que sucedería aquí? Bueno, al menos no sé qué pienses tú, pero mira, estamos hablando de que ese sector del frente, eh, pues quedaría prácticamente comprometido. Estábamos discutiendo en la semana si los rusos se irían como gordo en tobogán a tratar de aprovechar esta Ajá. ruptura y romper otros sectores del frente, o por el contrario, utilizar una táctica de desgaste. Ahí ambos coincidíamos, creo yo, Sí, que la cuestión del desgaste es lo más rentable. sí, yo también lo que le venía diciendo fuera de cámaras en días pasados, que ya la guerra de desgaste va a seguir así, ¿no? Y yo creo que tal vez por el objetivo político que se persigue, ¿no? Y En por el duelo geopolítico, más tiempo dura la también, guerra, más desgaste económico. Además, ahorita mismo con la bronca inflacionaria que se está viniendo en Estados Unidos y en Europa, sí, o sea, evidentemente también le va a hacer daño a Rusia, pero creo que absorber este daño le conviene más a ellos que a los euroestadounidenses. sí, porque, o sea, Entonces, yo creo que hubo mucha expectativa en las sanciones, ¿no? Todos recordaremos las palabras de Biden de que iban a hacer polvo o la iban a economía rusa. desbocar la economía rusa en un mes y que debido a ello los rusos iban a levantar e iban a cambiar de gobierno y no fue así. O sea,
realmente no pasó nada de eso. La economía rusa no se está cayendo, definitivamente no se está cayendo. Está lejos de eso. El discurso ya está cambiando, está evolucionando a decir de que, bueno, las sanciones a Rusia van a tener efecto dentro de finales de año. Y Ajá, cuando lleguemos exacto. a finales de año, van a decir, es que van a tener efecto dentro de 5 años. Y cuando lleguemos a esos 5 años, ya se habrá olvidado, pues, el efecto de las sanciones rusas, ¿no? Definitivamente. Es lo que yo hablaba con muchos camaradas, ¿no? O sea, que dicen, no, es que pinches rusos, es que ya para mayo, o sea, hablaban de mayo, como el mes, no, espérate a mayo, güey, espérate a mayo. Pues ya llegó mayo, ya Mm, vamos en junio, vamos para ya vamos julio. en junio. Y mira, sobre todo en el sector aeronáutico, sí hay efectos en las sanciones. A Sí, Rusia claro que sí. esto le va a pegar duro, sobre todo en el sector industrial o en el sector de la producción de alta tecnología. ¿Por qué? Porque había una simbiosis ahí con Francia, con Alemania, en la cual les pasaban componentes, ¿no? Pero Sí. tampoco es algo que no se pueda desarrollar en el mediano plazo, yo diría que hasta en el corto. Una, porque los rusos tienen capacidad de hacerlo, y dos, porque pues tampoco es que estén solos, o sea, si bien es cierto que tampoco es del todo cómodo estar recurriendo a China para cualquier cosa, en este momento pues es cuando lo van a tener que hacer. Si en algún momento los rusos van a depender de China, va a ser en este momento. Sí, y mira, yo creo que los rusos se están yendo por esta tónica clausewitziana de guerra de desgaste, ¿no? Eh, Porque el discurso fácil, al menos la narrativa fácil de la lectura que se ha dado en la guerra de Ucrania, es que se ha dicho que los rusos intentaron tomar Kiev y no, no intentaban tomar Kiev. De hecho, hay un analista que ahorita me recuerdo el nombre, se llama Fedor, ay, no me acuerdo ahorita, pero escribió un artículo en el Wilson Center Institute en febrero, el 16 de febrero del 2022. Escribe un artículo donde dice que aparentemente eh, la lectura sobre el conflicto en Ucrania es fácil, pero no tiene nada que ver. De hecho, él se aventura a predecir lo que va a hacer Rusia. Él dice que Rusia solamente va a conseguir sus objetivos usando la fuerza militar, perdón. Y él dice que los rusos van a tratar de llegar a Kiev, pero sin tomarla. Dice, tratando de provocar la caída del gobierno de Zelensky. Sin embargo, esto no sucede. Ahí falló el cálculo a los rusos, pero en ningún momento, de hecho él dice, en ningún momento van a tomar Kiev. Y esto lo dice, te digo, el 16 de febrero está escrito el artículo del 2022, porque muchos analistas, sobre todo en Hispanoamérica, están con la tónica de que los rusos quisieron tomar Kiev. No, los rusos intentaron acercarse lo más que se pudiera a Kiev para provocar la caída del gobierno, pero no para tomar Kiev, ¿no? Y Es que sobre los todo, rusos, perdón, sí, sí, es que sí, los rusos preparan una guerra corta, o sea, y eso explica también las bajas del principio, o sea, los rusos se preparan, o el primer objetivo de esta guerra sobre todo es político, es decir, a ver, lo que ahorita no estamos buscando hacer un despliegue militar brillante ni ejecutar una guerra relámpago, no, lo que estamos buscando es que haya una enorme presencia militar de las tropas rusas en territorio ucraniano para que esta presencia militar le dé ánimos políticos a las fuerzas prorrusas que hay y además aprovechar los movimientos de los quintacolumnistas prorrusos dentro del gobierno ucraniano, dentro de las instituciones ucranianas, para que ellos mismos tumben al gobierno de turno. ¿Qué es lo que sucede? Como bien lo dices tú, ahí le falla el cálculo a los rusos y es algo que también comentabas, de hecho, ¿no? O sea, que los ucranianos hicieron muy bien su chamba de contrainteligencia, de sí, que los tenían bien detectados, los arrestaron, los anularon desde el principio sí, sí, y pues ahí les sale muy mal a los rusos. sí, y fíjate que aún así, a pesar de esto, este señor, no me acuerdo del apellido, es Fedor, te digo, está en el Wilson Center, en el blog del Instituto Wilson. Eh, Él dice que lo que busca los objetivos políticos de Putin es tratar
de hacer que este gobierno, el de Zelensky, parezca disfuncional, parezca no capaz, ¿no? Y cómo va a ser todo pues, cómo va a buscar, cómo va a conseguir este objetivo político. Bueno, pues a través de la guerra y del desgaste. Y una cosa interesante que dice es que Ucrania se va a sostener solamente con la ayuda de los miembros de la OTAN, porque sin esta ayuda, Ucrania va a ser vencida, ¿no? Y hay voces dentro de Estados Unidos eh, que dicen que esta guerra ya la perdió Ucrania, que la guerra ya continúa, pero que ya está perdida, ¿no? Y vaya, todo va a depender del apoyo que le provean sus aliados fuera de Ucrania, sus aliados en la OTAN, y vamos a ver qué tanto van a aguantar estos aliados el golpe del desgaste económico y político, porque hay un desgaste político también en la guerra en Ucrania. Es que ese es otro pedo. Ese es otro pedo, la dimensión. Y yo creo que ese es el meollo del asunto. A ver, yo te hago esta pregunta a ti, yo la voy a responder también, pero a- vamos a ver si concordamos. Yo en lo personal creo que Estados Unidos nunca hizo esta guerra pensando en que Ucrania iba a ganar, o sea, nunca le ofreció a Ucrania este apoyo pensando que iba a ganar la guerra. Lo ofreció por necesidad de imagen pública, porque al final su imagen iba a quedar demasiado comprometida si se quedaban cruzados de brazos. Y dos, también pensando que en una de esas los rusos iban a ser lo suficientemente tontos como para meterse a un nuevo Afganistán, hacer de Ucrania un nuevo Afganistán. Creo, personalmente, que este segundo escenario sí era plausible para los ucranianos. Al final es un territorio duro y los ucranianos son soldados durísimos, pero al final no sé si los Estados Unidos eh, ya se hayan dado cuenta que mientras más tiempo pasen ahí, más desprestigiada va a quedar su imagen. No sé si tú coincidas con esto, en qué difieras. Mira, sí va a quedar desprestigiada su imagen en términos políticos, pero en términos económicos privados hay mucha gente interesada en que siga este conflicto, ¿no? Sobre todo en los negocios de las refineras, ¿no? Eh, eh, por ahí estuve compartiendo un artículo de World Trade Energy, creo, si mal no recuerdo, donde las refinerías estaban teniendo unas ganancias del 658, 68%. Esto es una ganancia brutal, ¿no? Eh, y el discurso para tener estos precios tan altos y tener estas ganancias tan altas es justamente ¿no? El de la guerra en Ucrania, es que el culpable de que los precios sean tan altos es el tío Putin, ¿no? Yo creo que el tío Putin parece más un aliado de estos empresarios occidentales eh, que un aliado de Rusia. Yo también me podría aventurar a decir eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos poderes económicos son los más interesados, ¿no? En que esta guerra continúa. A detrimento de la imagen política que pueda tener Estados Unidos a nivel global. Es que ese punto que tocas es importante porque eh, hoy en la mañana leí que en Estados Unidos el Reserva Federal acaba de anunciar o acaba de admitir que la inflación no es culpa de los Estados Unidos, y el Washington Post, si no me estoy equivocando, publica una encuesta en la cual le preguntan a los estadounidenses que quién piensan que es el culpable de la inflación. ¿Sabes qué respondió el 90%? No. Joe Biden. Cuando, cuando Vladimir Putin estaba en la encuesta como culpable, ¿no? Uh-huh. Entonces, este discurso se está agotando. Este Sí. discurso de que todos los males que tenemos se los debemos a Rusia se está agotando muy fuerte. ¿Esto en qué va a derivar? Ya no hablemos nada más de cuestiones electorales. Hablemos también de lo que estás diciendo, de las empresas. La imagen pública de esos lobbies empresariales está sufriendo bastante. Entonces, tal vez estos lobbies empresariales también puedan empezar a hacer presión para que este desmadre acabe.
puede ser, pero yo la verdad, con estas ganancias que se están viendo, mm, Pero puede son las, ser que se son las continúe durante un petroleras. rato. Son las petroleras, ¿va? Y es un sector poderoso en Estados Unidos, pero también, o sea, recordemos que Estados Unidos pues, no nada más es el petróleo, o sea, que hay un chingo de ramas empresariales allá que están sufriendo. Los alimentos, por ejemplo. Sí, de hecho, justamente eso te iba a decir. Mira, los norteamericanos están más preocupados por el precio de los alimentos y por el precio de la subida, por ejemplo, eh, de la fórmula para bebés. Literalmente están más preocupados por eso, por el aumento del precio en las fórmulas para niños, para bebés, que de la guerra en Ucrania. O sea, ya no les interesa realmente la guerra en Ucrania. Por más que en el discurso de Biden se siga diciendo que es que la culpa de la inflación es de Putin, no, es que la inflación no viene de ahorita, viene No, desde el de hecho, año pasado. exactamente, ya venían con pedos inflacionarios. Es más, lo habíamos comentado aquí. El gobierno estadounidense fue el primero que estuvo cerca de caer en default. O Sí, sea, en diciembre. estamos hablando de cosas graves, ¿no? Y bueno, primero saludos a Fran Matías. Mm, Buenas, mi estimado Fran. buenas noches allá, buenas tardes acá. Seguramente allá hayan de ser madrugadas o ya son las No, 11 de la son seis noche, horas, tal no vez. son las 10:30 de la noche, si no mal recuerdo ya. Fíjate, y entonces ya son casi las 11. Pero bueno, pasemos a otro tema, mi querido camarada Albertano. Mira, ¿cómo ves las quejas entre aliados? Quejas entre. Estuve leyendo, y de hecho en fuentes ucranianas, o sea, de gente muy indignada en Ucrania, que, que decía que pues los voluntarios internacionales, que los voluntarios ellos los llaman así, los voluntarios de otras partes del mundo, se estaban quejando de que que el fuego amigo era cuestión de todos los días en el frente ucraniano, que había falta de capacitación, que pues las armas nuevas en donde estaban, que no había munición, vaya, empieza a haber muchísimas quejas entre aliados, ¿no? Empieza a haber denuncias que en tiempos de victoria, en mi opinión, no se harían. Eh, Empiezan de alguna manera a sacar el paraguas, al menos en mi opinión, para justificar y para cargarle al otro una derrota que ya es previsible. ¿Tú cómo la ves? Pues mira, estas quejas se vienen dadas desde el principio de la guerra. De hecho, por ahí está la entrevista de un voluntario español que fue a Ucrania, los primeros estadios. Eh, Me parece que lo nombran como alfa. No se da él a mostrar porque dice, no quiero tener problemas en mi país, porque realmente puede tener problemas en su país por ir a agarrarse de palos allá en Ucrania. Y pues bueno, él regresa, da una entrevista y menciona problemas que muchos mercenarios estuvieron mencionando, que muchos dijeron, no, es que es propaganda rusa. No, pues es que no es que sea propaganda rusa, es que realmente está teniendo problemas de logística muy serios, ¿no? Y sobre todo cuando tienes diferentes armas de diferentes países que te están pues suministrando, va a ser una pesadilla ridícula de logística, ¿verdad? Y la solución de algunos es que hay que dispersar las armas. No, hombre, eso te hace el problema todavía más grande. Y es que hay que concentrar las armas. Bueno, sí, las concentras y si te viene alguien y te las está viendo, Y da las el conviertes en un pitazo, blanco muy atractivo. sí, da el pitazo y te meten un pepinazo ya te hicieron pedazos un buen tramito de estas armas, ¿no? Así que sí, los voluntarios tienen no, ahorita no estamos hablando yo no estoy hablando de mercenarios, estoy hablando de los voluntarios. Los voluntarios que están yendo allá a Ucrania sí se están quejando sobre todo de que no les están dando las armas correctas, porque decía este señor en un español, decía es que nos dan nada para ir a primera línea, o sea, no te dan nada. Dice, prácticamente te tienes que ir ahí a la buena de Dios y los contratos que tienes que firmar son muy vagos, ni siquiera te permiten, pues, asegurarte nada, tu familia, dice, no te dan nada. Dice, y debido a esas circunstancias yo me tuve que regresar. Dice, porque yo no me ofrecían nada, realmente no me ofrecían ninguna garantía. Sí. Así que se regresan algunos voluntarios medio decepcionados.
algunos no regresan porque pues les meten un pepinazo. Este señor es el español que está contando, que te digo, lo conocen con el nombre de Alfa, o él mismo se refiere a sí mismo como Alfa. Él da a entender que estuvo bajo un bombardeo ruso, y que eso no le aminoró el ánimo de querer pelear. Lo que le aminoró fue la poca capacidad o la poca organización que había dentro del ejército ucraniano. Él dice, yo llegué y nadie te dice qué hacer, nadie sabe qué hacer. Dice, ahí es un completo, pues, desorden, ¿no? Ahora Y dice, fíjate, no, continúa, termina, no, y termina. él dice que tuvo la fortuna de estar ante un comandante que era más experimentado, y que gracias a él, dice, yo no fui a las líneas ahí a combatir porque él me cuidó. Dice, él sabía que esto era una locura, ir ahí y combatir así con estos medios. Dice, es una completa locura, no tiene, es un sinsentido. Dice, yo la verdad le debo la vida a este señor. Ahí creo que menciona el nombre, o no recuerdo. Por ahí debe estar la entrevista. Mira, yo me gustaría contestarle a Fran, siempre desde el respeto, y yo personalmente creo que todo soldado tiene una paga, o sea, el hecho de recibir una paga no te hace mercenario. ¿Qué es lo que te hace mercenario? La falta de convicción política, en mi opinión. Eh, a menos, bueno, o sea, fuera del estar registrado, de haber prestado servicio militar, fuera de estas cuestiones de la formalidad jurídica, creo que cualquier soldado que carece de una convicción política es un mercenario, para pronto, ¿no? Y yo creo que no todos dentro del bando ucraniano son mercenarios. Yo sí estoy convencido de que hay mucha gente que está ahí, eh, a veces hasta porque odia a Rusia, o sea, porque pues desde la escuela le vienen contando que pues Rusia es mala, y que pues hay que combatir a todo lo que venga de allá, ¿no? Que igualmente puede haber gente que pues esté en contra del autoritarismo y que pues convencida de esta idea, pues quiera ir a combatir a las tropas de Putin, tal como a mí me consta que, por ejemplo, en el bando de Putin hay gente de México, hay gente que pues ha prestado servicio en cárteles de la droga, ¿no? Y pues también son mercenarios, al menos como yo lo veo, son mercenarios Sí, porque son carecen de mercenarios. convicción política. No podemos mezclarnos en los romanticismos, ¿no? O sea, pues es una guerra posmoderna y las cosas son así. Eh, yo no estoy diciendo que sea un pecado, sencillamente pues hay que desembarazarnos, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de los mercenarios? Porque los mercenarios o voluntarios, como les queramos llamar, eh, de alguna manera no están imbuidos de este romanticismo de defender a su patria, no están imbuidos o no están cegados por esta cuestión política, y suelen ser más críticos y suelen ser testimonios más fiables de lo que está pasando. Por eso creo que sí son pertinentes este tipo de comentarios. Pues mira, también están los famosos voluntarios chechenos, que De los son dos bandos, ¿eh? sí, y de los dos bandos, sí, los chechenos que están combatiendo por Rusia y los otros que están combatiendo contra Contra Rusia. Rusia. A mí me llaman más la atención los que están combatiendo contra Rusia, porque esto te habla de que bueno, es un ganar-ganar para Rusia y para los chechenos, ¿verdad? Para Kadyrov, sobre todo. Porque te estás deshaciendo de los elementos que son sediciosos, Más ¿no? peligrosos. Sí, dentro de la propia Rusia. Sí, algunos lo ven como que, ay, es que son chechenos que están combatiendo. Pues sí, son chechenos que están combatiendo contra Rusia. El problema es que a mí me está diciendo eso, que hay una oposición bastante desorganizada dentro de Chechenia, o que hay un régimen tan bien consolidado alrededor de Kadyrov, que los elementos opositores tienen que irse a Ucrania para combatir a Rusia. ¿Sí? Y esto le viene perfectamente bien al gobierno en Moscú, ¿no? Porque se deshace de estos elementos Y que los son combate fuera de Rusia. antirrusos, y sí, te hace más fuerte el régimen, ¿no? Y te libras de opositores en el futuro. A mí eso se me hace un ganar-ganar para Kadyrov y para Putin en cualquier sentido, ¿no? Está como los radicales musulmanes del Cáucaso, que tú recordarás que se fueron a combatir ahí a Siria.
Ujú. A Y a Rusia le Libia, de hecho, cayó. En Libia hay un chingo, hay más bueno, hay más gente del Cáucaso que Ujú. libios ya. Sí, o sea, de verdad, a Rusia le ha caído de perlas que se fueran a darse de palos allá, a eliminar o a librarse de todos estos elementos radicales que tenerlos dentro de tu país, ¿no? Porque si los tienes dentro de tu país, tarde que temprano te pueden formar una oposición o te pueden crear células terroristas, te pueden crear unas células de radicales que pueden ser financiadas por XY agente, ¿no? Algunos ven como esto como una victoria, yo la verdad lo veo como que no. Si de verdad quieres joder a Rusia, lo que debes de hacer es dejar estos elementos adentro de Rusia, ¿no? No dejarlos que se escapen, porque esa es la oposición comprometida. Esos son los elementos de oposición comprometida que pueden desestabilizar un área estratégica como el Cáucaso. Si tú los dejas que se vayan a dar de palos ahí en Ucrania, pues a final de cuentas van a terminar pues aniquilados por alguna bomba, ¿no? ¿Cómo ves esta situación de estos chechenos? Pues sí, justo lo que estabas comentando, y yo agregaría eso. Chechenia también, algo que hay que entender de Rusia es que no es una nación homogénea. No, Rusia es una amalgama muy compleja. Es una amalgama de pueblos túrquicos, caucásicos, y no está manejado por un asiáticos, solo hombre, pónticos. definitivamente. Exactamente, o sea, de hecho, Putin es un tipo brillante precisamente porque y ha sabido coaligar los intereses de todos estos grupos tan diversos en torno a un proyecto nacional que era colonialista, porque el Imperio Ruso era colonialista, pero dentro de sus propias fronteras, ¿no? Pero pues era un régimen colonialista, no hay que negarlo. Y en ese sentido, pues Putin logra limar esas asperezas, decir, bueno, pues sí, ya la cagamos en el pasado, pero pues vamos para adelante porque pues tenemos otro Pues enemigo mira, en común, etcétera. Putin está haciendo demasiadas maromas en el aspecto interno para controlar a estos opositores de línea dura que realmente quieren, pues quieren recrudecer la guerra. Dice Frank, dice, cierto lo que indicáis, pero hay que tener cuidado con la vuelta de esos elementos fogueados en combate y con Master, eso sí es cierto. O Eso no te más lo voy a peligroso negar. aún, y creo yo más plausible, que se queden en Europa. Yo creo Porque que a se poco queden en crees, Europa. no, yo, ahí tú sabrás mejor, Fran, pero hasta donde yo sé, muchos de los que hicieron el atentado del 11M radicaban en España desde hace un tiempo, o tenían apoyos logísticos en España que ya tenían mucho tiempo. Lo mismo que los saudíes que perpetraron el 11M. Aguas, porque este tipo de elementos radicales no siempre regresan a sus lugares de origen tras la guerra. De hecho, yo diría que las menos de las veces regresan a esos lugares de origen. Y No, yo creo además que sí los pueden, están yo creo armando. que sí pueden regresar. O sea, yo No, creo que sí pueden sí regresar, sobre pueden, todo si claro que pueden. tienen lazos a pues con esa área de donde salieron. El problema es cuando regresas te empiezan a vigilar, ¿no? O sea, te van a estar vigilando como pasó con algunos que regresaron a Europa, que se habían ido ahí, a Siria a darse de palos, que regresaron y los estuvieron y los tienen ahí checados. La verdad es que no es como que los tengan ahí, fuera del radar, ¿no? Algunos sí los tienen, checados. Y sí, algunos llegan con máster en combate urbano y en terrorismo. Pero por eso mismo yo creo que es preferible esta guerra de desgaste para Rusia para deshacerse de todos estos elementos que son los más radicales en el discurso antirruso. Y también para mermar o para minar la competencia que los ucranianos tienen sobre su propio gobierno. Que si va a conseguir este objetivo, pues yo creo que el tiempo lo va a decir, ¿no? Eh, y sobre todo, la ayuda que le den sus aliados en la OTAN, porque esta ayuda se está sintiendo como a cuentagotas, la verdad. 7 sistemas que envió Alemania a Ucrania se me antojan para muy poco, ¿no? Y los lotes de artillería que tiene que llevar, pues ahí es otro problema, ¿no? Y por ejemplo, el tema de los HIMARS, los High Mobility Artillery Systems, que fueron enviados a Ucrania,
los utilizan para un ataque a la isla de la Serpiente, que para mí, desde mi punto de vista, en términos operacionales, sirve para casi nada. Sí, porque lo importante o lo verdaderamente urgente sería en el Donbass. Mira, otro comentario de Fran. Dice, Dice, por cierto, no se sí, nos olvide que los radicales de extrema derecha que viajan a Ucrania a luchar contra Rusia y cuando vuelvan van a suponer un verdadero problema, a menos que no vuelvan. Pues lo que estábamos comentando, o sea, pues sí. es lo que veníamos comentando, aunque Sí. también Lo realmente el deseable régimen es de que no Putin es de vuelvan este derecha, o tipo de sea, personas, ¿verdad? Putin, créeme, mi querido Fran Matías, que Putin no es de izquierda, ¿eh? Eso tenlo por seguro. Yo creo que las broncas No, en yo creo Rusia que él sabe, yo creo que son él mucho sabe más que no es religiosas, de izquierda. étnicas, que ideológicas en términos de la dicotomía izquierda-derecha, que además ya es una dicotomía caduca. Ya esto de dividir al mundo de Ya no izquierda a sirve, derecha, no, ya no, no sirve ver el mundo ya, así. no, Sí, definitivamente no. no. Pero bueno, te decía, el asunto de los famosos HIMARS, High Mobility Artillery System, ¿no? Eh, estos donde Rusia hizo una advertencia de que no se le proviera a Ucrania con munición de largo alcance, porque estos sistemas pueden tener municiones que tengan un alcance de 150, 300 kilómetros, lo cual sería pues preocupante para los rusos, sobre todo en el puente que hay que conecta Crimea con el resto de Rusia en el Cáucaso, desde el Cáucaso hasta Crimea. Ahorita me he de acordar del nombre. Y bueno, los rusos hacen esta advertencia. Parece que los norteamericanos dicen, ok, entendemos el punto. Y los ucranianos parece que también entienden el punto. Porque hasta ahorita los rusos han atacado los centros de mando, pero a muy a cuentagotas, ¿no? O los centros de tomas de decisiones. Por ejemplo, está el Palacio Presidencial en Kiev, que no ha sido tocado, lo mantienen intacto. Yo creo que están calculando. Es que mucha gente, y sobre todo banda que, pues, digamos que no es de nuestra generación, que es de posteriores, que vive en la era de la inmediatez, de verdad no saben lo que es una guerra de verdad cruenta. O sea, No, no saben que los rusos se están moderando, y los ucranianos un poco. La verdad es que los ucranianos también se están moderando, porque bien podrían atacar poblaciones rusas y no lo han hecho. sí, y no Eh, lo han hecho. la verdad Sí, es que es sí, una guerra. eh, Somos afortunados en ver una guerra de baja intensidad, a pesar de que ay, Occidente se llena la boca diciendo que los eslavos son los bárbaros más bárbaros y los trogloditas más grandes del mundo. Creo que es una de las guerras menos incivilizadas que hemos visto, a pesar de que pues quieran empezar a hablar de estas paparruchadas como lo que presuntamente sucedió en Bucha, ¿no? sí. Ahora, bueno, Insisto, para lo cruenta que es una guerra, ha sido muy moderada. los famosos HIMARS, atacaron, hicieron su ataque en la isla de las Serpientes, que más o menos está a unos 50 kilómetros de la costa ucraniana. Así que nos podemos dar una idea del alcance que están teniendo estos sistemas hasta ahorita, porque puede ser que el día de mañana le provean con municiones que tengan un alcance de 150 kilómetros o 70 o 90, pero hasta ahorita los ucranianos hicieron este ataque sobre la isla, que es más simbólico que de verdad tenga una efectividad dentro del campo operacional. La verdad es que no le veo ningún uso operacional atacando una isla que es de 650 metros, cuando mucho de largo, por 600 de ancho, ¿no? O sea, no tiene Te mayor... aferras a lo que puedes conseguir, mi Sí, estimado. Lo sí, simbólico. y que los rusos han estado metiendo sistemas ahí, claro que los han estado metiendo, ¿no? Tonto sería si no. El problema es que ahí no deberían de ser utilizados este tipo de armamentos, sino en el Donbass. Ahí es donde se tienen que estar utilizando, ¿no? Ahí es donde urge, ¿sí? Pero bueno, yo creo que los ucranianos no quieren comprometer un material valioso eh, en un frente donde se los pueden, pues, hacer pues pepinazos, les dan un pepinazo y ya no tienen más, ¿no? Se tienen que esperar a que vaya más, ¿no? Pero bueno, también los suizos
los suizos parece que bloquearon un cargamento de armas proveniente ahí me recordarás, creo que creo que de Bélgica, si mal no recuerdo, ¿no? Si La no, ahí verdad me no estaba corregirán. enterado. Perdonaré si Pero los suizos estaba lo enterado. que hacen es bloquear un envío de armas a Ucrania, todo en la tónica de mantener su neutralidad. Ahora sí parece que están respetando sus leyes de neutralidad porque en el pasado, ahorita ya no, Yo no bueno, sé, en el yo no pasado sé, no la respetaron mucho, ¿verdad? yo no sé cuánta sea la neutralidad suiza porque Suiza está empezando a comprar un chingo de oro, pero un chingo de oro. ¿Qué es lo que significa esto otra vez? Un ataque al dólar. ¿Ves que Suiza no usa No, euro? Sigue utilizando el franco suizo. Es otra moneda que se está uniendo al festín de comprar oro, de fortalecerse para atacar o sea, yo no creo que la intención de Suiza explícita sea atacar el dólar, pero pues está viendo lo que le ofrece, lo que le está pasando al dinero fiduciario y dice, ni madres, o sea, a mí no me va a pasar esto. no Aguas puede con ser. Suiza, que Suiza también Suiza está empezando, va a adquirir mucha relevancia, yo Puede diría en ser. los siguientes 2 o 3 meses, porque en cuanto acabe este asunto de la guerra en Ucrania, la guerra de divisas se va a venir con todo y Estados Sí, Unidos está en una gran desventaja. puede ser. Y también bueno, al menos nos decían que el dinero de papel, el dinero fiduciario, desaparecería en favor de la criptomoneda, pero ya vimos que la criptomoneda dio un bajón brutal, brutalísimo, ¿eh? Para muchos que Sí, están en el negocio, en el mercado de las criptomonedas, ahorita están llorando, ¿eh? Ahorita están llorando con la caída del Bitcoin. Sí, porque cae el Bitcoin y caen las demás prácticamente. sí, el ¿No? Bitcoin es el valor referencia de toda esa Mm, tendencia, ¿no? Es sí, natural. y de un bajón, pero increíble. Pero bueno, ahora también con el encarecimiento también de los semiconductores y con las amenazas que se están generando de parte de China a Taiwán, la compra de estas tarjetas de minado van a encarecer, lo que va a encarecer definitivamente pues la minería para la criptomoneda, ¿no? Porque para minar esas cosas necesitas tarjetas de video de alta potencia y para esto tienes que utilizar semiconductores sí o sí. Sí. Pero bueno, pasemos a otro tema, mi querido La camarada. falta de munición es lo que no hemos abordado No aquí. hemos tocado la falta de municiones. Unos dicen que los ucranianos tienen falta de munición, pero dicen que también los rusos. Hay otros analistas que dicen que los rusos tienen falta de munición. Eh, pero a juzgar por las ofensivas que se están gestando, sí, ya bien focalizadas y bien localizadas, parece que los rusos no se les está acabando tanto la munición como uno quisiera, ¿no? O no tan rápido como ellos quisieran, ¿no? Porque parece que apenas recientemente hubo un ataque sobre Kharkov hace una hora, 2 horas, yo creo. Y pues bueno, parece que las municiones están escaseando más de un lado que del otro. Y un lado es el que los necesita más. De hecho, son los ucranianos los que necesitan más esas municiones que los rusos. Siempre es necesario poner en contexto el término escasez. ¿Qué es la escasez? O sea, la escasez no nada más es la falta de existencia, sino también la incapacidad o la falta de potencial de reponer las pérdidas. En ese sentido, eh, realmente Occidente tiene más capacidad de producción de municiones que Rusia, eso está claro. El problema es que no son capaces, ya sea por falta de voluntad o porque los rusos están haciendo una buena labor de inteligencia a la hora de destruirlas, de hacer llegar las cantidades de munición que los ucranianos necesitan. Y esto nuevamente se nota en el testimonio de los voluntarios o mercenarios extranjeros, sea cual fuera el caso. Sí, sí, sí. Sin Y por igualar. mucho que la propaganda nos diga que, Ajá. es que los rusos tiraron un misilazo a un tren lleno de comida de un chef español. Bueno, eso sirve, está padre como propaganda, ¿no? Pero en la realidad es que les están dando pepinazos y la verdad están escondiendo bien la información y hacen bien en esconder la información, ¿no? Hacen muy bien en esconderla y no hacer ver la señal de debilidad que hay o que tienes. Está perfecto, pero agarrarnos y sostenernos en deseos
de que los rusos son tan idiotas que nada más bombardean trenes llenos de comida, pues caray, no es como que en el frente sobre mucha comida, ¿verdad? Tampoco. Pero no hay que sostenernos a esos discursos, pues, un poco engañosos, yo diría. Sí, dice Fernando Matías, se dice que a los rusos les escasean las municiones guiadas de precisión, pero no No, del eso sí resto. te lo creo, eso sí te lo El creo. resto andan más que Del sobrados. A resto los están más que ucranianos de armas. sobrados, sí. Sí, Pero es que también sí, una cuestión definitivamente. importante es que es lo que comentábamos, estimado Fran. Eh, realmente los rusos, ahorita con las sanciones, la van a pasar mal en la producción de tecnología de frontera. Eso tenlo por seguro. Esta guerra les va a pasar factura en el desarrollo de tecnologías nuevas. Y si Estados Unidos y los europeos no aprovechan este año o 2 años que tengan de vacas flacas de los rusos para cerrar la brecha en cuanto a los misiles hipersónicos, van a desaprovechar una oportunidad histórica. El problema es que parece que los rusos hicieron muy bien la chamba durante 7 años. Desde 2014 venían investigando un montón de desarrollos tecnológicos y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque la ventaja que tienen es muy amplia. Los misiles de los rusos ahorita mismo, yo Sí, los veo ahorita insuperables. los A misiles, corto plazo los veo insuperables. los misiles no guiados tienen para aventar para arriba y para más, ¿no? Tienen para venderle al resto del mundo y les sobra. Sí, definitivamente. Y eso es el problema que están diciendo los ucranianos. Dicen, nosotros tenemos que cuidar nuestra munición. Ellos no. Nosotros, si damos un disparo, nos caen como 20, 30 bombas y la verdad es que pues nos dan feo. Dice, pero cuando uno dice que escasean de PGMs a los rusos, no se refiere a las reservas estratégicas. No entiendo a qué te refieres, Fran. Guided Missiles o qué Guided Precision Guided Missiles. Missile. Precision Guided Missiles a los rusos. No se refiere a las reservas estratégicas, no, se refiere a las reservas, bueno, no, al stock táctico que se está utilizando, ¿no? En el frente. Bueno, algo que yo leí en la mañana de un diputado ruso, ex coronel de sus Fuerzas Armadas, y de hecho representante o líder de la facción de Rusia Unida en la Duma, es que Rusia se está preparando para una guerra contra la OTAN. Esto lo vi en televisión pública rusa. O sea, es un diputado, evidentemente no es la única voz que existe en Rusia, hay otras voces ahí, pero yo puedo confirmarte que este diputado lo dijo en la Duma. No, pero mira, es que Francia nos dice que no se refiere a las reservas estratégicas. No, en efecto, me refiero a para una posible, Exactamente. sí, para una posible guerra convencional. Sí, sí, sí entendí eso. Sí, tal vez ahí sí te voy a dar la razón. No, no te Sí. voy a decir que no. Yo ahí sí no te voy a Bueno, decir de que no. hecho, yo también es lo que te estaba diciendo Sí, ahorita. O sea, yo no te voy a decir que este no. diputado, y a mí honestamente me preocupa porque la televisión pública rusa es muy beligerante. No sé, Uy, no, te soy honesto, yo no, a veces suben el se tono a pasan de lanza niveles mucho. de locura, ¿eh? Yo no sé en manos de quién esté la TV pública rusa, créeme que lo he investigado, pero es claro que de Putin no, porque Putin es mucho más mesurado en sus declaraciones. No, Putin creo que es el que es de los más moderados dentro de las élites rusas. La verdad no sé cómo la ha hecho, porque si vemos, por ejemplo, el Telegram del expresidente ruso, ¿cómo se llama este señor? Dmitry Medvedev. Medvedev. Ese señor, Kadyrov, güey, Kadyrov está loco. Kadyrov es un perro rabioso, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Kadyrov es un perro rabioso para mí. Es un tipo que tiene correa, definitivamente. Y Incluso qué bueno que tiene correa. ¿Mandé? Yulia Timoshenko también Ujú, está, es la canciller, si no me estoy equivocando, o es la ujú. guapa. No, sí es Yulia Timoshenko. Es que había una fiscal de Crimea que estaba muy guapa. Natalia o Natasha, Entonces no es. Bueno, es espérame, Yulia Timoshenko. Es que me ahorita me confundo acordaré. con los apellidos. Pero sí, Yulia Timoshenko es la canciller actual, ¿no? Ujú, Y siempre me ujú. confundí con esos nombres. Pero bueno, el punto No, es que pero estos discursos que Timoshenko tienen, también es muy agresiva, ¿eh? sí, o sea, a mí me sorprende todavía, pero que esos discursos de verdad estén calando dentro de la sociedad rusa, ¿eh?
O sea, a mí Es me sorprende que la sociedad rusa esté avalando esos discursos, porque si lo están diciendo es porque hay un sector importante dentro de Rusia que realmente pues está comulgando con esas ideas. Y no solamente un sector social, sino una élite social que tiene muchas ganas de una revancha por lo de la Guerra Fría. yo más que ganas de revancha, creo que han visto llegar su momento. Yo creo que estos vatos piensan, mira, yo no creo que sea revancha por eso, porque afinidad ideológica con los Estados Unidos hay. Al final Ah, no, Estados Unidos sí. es un régimen De capitalista hecho, y Rusia sí, es un sí, sí. régimen capitalista. Sí, o Sí, sea, estoy, y no, y hasta con sus matices. conservador, ¿no? Por Ajá, ejemplo, exactamente. De hecho, hasta más la élite conservador que los Estados polaca, Unidos, la élite polaca ideológicamente no tiene mucha diferencia con la eh, rusa. con la rusa. El problema es que chocan sus intereses, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Es lo que yo siempre les digo a mis alumnos. Cabrones, o sea, las ideologías nada más se la creen los pendejos. O sea, lo que importa son los intereses. Puedes tener la mayor afinidad ideológica con tu compadre y pues si te gusta su esposa, te lo vas a chingar. Sí, pues sí. O sea, es Y más, es o que, sea, mira, es esto que, por desde las ejemplo, cruzadas se ve. Desde las cruzadas se ve esto. Cruzados atacando católicos y cristianos por medio mundo, ¿no? sí, y mira, es que ideológicamente, por ejemplo, la élite polaca y la élite rusa comparten el conservadurismo, la tradicionalidad, los valores de familia o el concepto que tienen ellos de conservadurismo de familia. Pero bueno, pero ahí lo comparten con los rusos, pero en los aspectos económicos, ahí es donde chocan. Que no Te es voy el a contar un primero que chiste, habla Fran mal de él, Matías. lo capto. La verdad es que el día que Mira, Rusia, el lo día que digo Rusia con la quiera venir a seguridad hacer, de que estoy a 11,000 kilómetros de distancia. primero, Así que, esta a menos anécdota de es que, real, güey. Deja ver si lo tengo aquí en la mano, este libro. Creo que no lo tengo en la mano. mira, a menos de que tenga el botón nuclear ese cabrón, que jamás lo va a tener, bueno, espero y no. Mira, me siento muy seguro para decirle. Este texto se llama El juego de los zorros. Hay un capítulo llamado La gallera mexicana. Ese capítulo de La gallera mexicana habla de cuando Lauer intentó poner un centro de mando y de operaciones aquí en México. ¿Sabes qué le pasó al centro de mando? Fracasó porque lo asaltaron, güey. O sea, cosas de México, güey. O sea, el dinero que tenían para pagar a los espías, a los altos mandos, se lo chingó un asaltante, güey. O sea, yo no dudo que Kadyrov, perdón Kadyrov si me estás escuchando, si me vas a escuchar algún día, pero son cosas que pasan aquí, güey. Mira, mejor perdónanos y no hay pedo, güey. Ay, no. No, mira, dentro de poco lo tendréis en Nicaragua. Nah, Nicaragua No, es no, 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 no. Yo lo veo. Mira, es la entrada de rusos en Nicaragua. Ya lo tocamos el tema, ¿no? El podcast pasado o antepasado, no me acuerdo. el pasado. Pero ya lo tocamos. No, definitivamente es una Es un medida nada espantajo más. nada más. Sí, sí, mediática, tal vez, nada más que obedece a los intereses de Nicaragua, pero no obedecen tanto a los intereses de los rusos. Los rusos no tienen esa capacidad política ni ese despliegue para hacer una infraestructura en Nicaragua. Ya quisieran, ¿no? Ni en los sueños más húmedos de Brezhnev o Khrushchev, ¿no? Khrushchev llegó hasta Cuba y y hasta ahí llegó. Y pues bueno, no, Kadyrov para mí sigue siendo un perro rabioso. Aquí, ojalá me aparezca la traducción aquí. Kadyrov es un perro rabioso. En Las ruso o en opiniones de checheno, Salvador no lo que quieran. representan a las del podcast. Sí, No, pero él es el clásico perro, líder perro rabioso de este tipo de arquetipo, si tú quieres. Pero bueno, no sé si quieres pasar al otro tema ya, mi querido. pues hemos hablado quejas entre ledos, los HIMARS, apertura. Hablando un poco de la cuestión del desgaste, ¿ves? Mm, Me gustaría hablar un poco de las perspectivas a futuro. A ver, es un mm, hecho que esta ruptura se da. Es un hecho que el golpe que acusaron a los ucranianos es duro. Ponle tú 12,000 efectivos en la estimación más baja. Ponle tú 12,000 efectivos. A ver, ¿tú cómo justificas
una estrategia de desgaste y por qué no explotar la ofensiva. ¿Por qué no explotar esta ruptura del frente? Mira, yo, yo no puedo justificarla. ¿Por qué? Porque el Bueno, ¿cómo objetivo político... lo explicarías operativamente? Mira, yo no... híjole, es que mira, yo estoy desde la concepción de Clausewitz, desde la metodología de Clausewitz, ¿no? De que la guerra es un acto enteramente político. Así que es la política la que te va a dictar las operaciones militares, ¿no? ¿Cómo van a seguir? Así que cuando los rusos hacen el intento llegan a Kiev, pero ven porque no toman Kiev, y la intención no era tomar la Kiev, sino hacer que este gobierno cayera, ¿no? Porque tampoco, que cayera por sí Que mismo, cayera ¿no? por manos de los propios ucranianos. Ajá, exactamente, que cayera por manos de los propios ucranianos y que cayera por sí mismo, ¿no? Porque lo que más le interesa yo creo que al Kremlin es tener ese reconocimiento internacional, ¿no? ¿Sí? Así que las operaciones militares van a ir dirigidas dentro de una lógica política, no dentro de una lógica militar, ¿no? No, para nada, ¿no? Y yo creo que va a ir dirigido a hacer que este gobierno se vea incompetente, ¿sí? ¿Y cómo se va a hacer viendo incompetente ante estas pérdidas? No solamente de vidas humanas y de material, sino ante las pérdidas a nivel mediático, ante las pérdidas y ante la propaganda que se va a hacer a nivel regional. Porque a nivel internacional, bueno, esta guerra la tiene perdida Rusia, a nivel internacional y mediáticamente la tiene perdida Rusia, pero a nivel internacional. A nivel regional es donde le importa a Putin, ahí es donde le interesa. ¿Sí? Y vaya, en el estilo o en la metodología de Clausewitz, los objetivos políticos dentro de la guerra siempre son variables, siempre son cambiantes, nunca son estáticos. Así que podemos ver la evolución de la guerra, claro que sí. ¿Alguna vez, Porque, alguna vez en el libro de Minerva hablando de qué hubiera pasado si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial, de esas ucronías, yo me puse a reflexionar y digo, bueno, pues que o sea, depende del momento de la guerra del que me estés hablando, podríamos considerar que Alemania ganó. Alemania empieza reclamando estrictamente el corredor de Danzig y realmente pues sus pretensiones no eran, pues, yo diría que eran hasta razonables, ¿no? Porque era un territorio históricamente alemán, pero conforme se adhieren contendientes, conforme los intereses en disputa se van complejizando, la victoria se vuelve más alta, más costosa, los intereses que debes de satisfacer lo mismo, y estamos hablando de lo mismo en esta guerra. No, en un primer momento hubiera bastado con que Ucrania reconociera la soberanía del Donbass y para que ya, este pedo se detuviera. El el problema problema es es que que ahora puedes Rusia perder está más. enfrentando sanciones, ahora literalmente estamos hablando de la estabilidad del dólar, de la estabilidad del euro, de la Unión Europea, estamos hablando de un reordenamiento geopolítico total, total. Por Ya desgracia, la guerra, o sea, mira, mientras un soldado ruso esté en territorio ucraniano, la guerra va a sí, seguir ahí. la guerra va a continuar. Es que ese es el Exactamente. problema. Es que los objetivos políticos en una guerra vienen en dos lados, ¿no? Vienen en dos vertientes, en el que ataca y en el que defiende. En el que está defendiendo, su consigna o su objetivo político es recuperar estos territorios a como de lugar. Y Zelensky lo ha dicho, no, vamos a recuperar estos territorios. Ese es el objetivo político. Es muy sencillo el de Zelensky. Es muy sencillo de ver, es muy sencillo de prever. El problema es que como has declarado este objetivo político eh, tan categóricamente, si no lo cumples, pierdes. ¿Sí? Y el problema viene con Putin. El problema viene con Putin, que es más Putin siempre se caracteriza por esconder sus objetivos políticos reales. Sí, ese es No sé, güey. No sé, yo yo lo creo veo que al así. contrario, yo creo que Putin es un vato súper transparente. El problema es que No, es es un ex KGB consecuente y con nunca sus le crees. dichos. O sea, Es consecuente con sus dichos. Yo es eso que sí lo puedo precisamente, o decir. sea, mira, yo soy un imbécil, o sea, yo no tengo doctorados, yo no tengo un máster en nada, pero creo que pues aquí en este podcast hemos visto muchas veces lo que Rusia estaba exigiendo, es más, cuando empezamos a hablar
del pedo energético que había entre Rusia y Alemania, que de hecho va para un año que hicimos ese podcast, habíamos visto que esto podía suceder. O sea, no esta guerra como tal, pero esas tensiones geopolíticas se iban a dar invariablemente. Creo que más que una cuestión de entender, es una cuestión de intereses. Es una cuestión de que a Estados Unidos no le interesa satisfacer o no le interesa conciliar intereses. Que a Estados Unidos lo único que le interesa es imponer su agenda. Y se siguió sintiendo en condiciones de hacerlo sin que nadie se lo pusiera. Aquí tenemos el resultado. Bueno, bueno, está bien, yo no te voy a negar ese discurso. El problema es que los intereses o los objetivos políticos de Putin son más difíciles de leer. Son muy, muy difíciles de leer. Y sobre todo en esta guerra. Sí, porque él, bueno, puede justificar ante el discurso histórico, pues la invasión de Ucrania. Está bien, justifícala. Pero ¿cuál es tu objetivo político final? ¿No? Porque es que ahí difiero un poco es que es el contigo. problema. Si tú revelas tu objetivo político, es fácil de bloquearlo o es fácil Ahí difiero contigo, de mi querido Chava, interceptar con tu objetivo. porque yo, mira, llámame si quieres romántico, pero yo sí me creo que Putin quiere desnazificar Ucrania. Ah, Yo no, sí eso me yo no creo me que la creo. Putin, yo sí me creo que Putin tiene estas aspiraciones neonacionalistas rusas. Me No, lo creo por completo. no, la verdad yo no me compro el discurso del desnazificado. Yo la verdad, este discurso de la desnazificación yo lo veo más bien como para las gradas. O sea, yo lo veo porque se identifica muy fácil con la población rusa. Es fácil de entender y esto es bueno, ¿no? Esto es bueno en un líder que le des un discurso a tu población, que sea fácil de entender, que sea fácil de captar para que entonces esta población pueda hacer esos sacrificios. Bueno, está en Sun Tzu, en el Sí, arte de la guerra, de ¿no? acuerdo. O sea, le das Es un una objetivo, externalidad positiva. sí, Es una es externalidad un positiva eso objetivo que dices, fácil ¿de de acuerdo? entender, ¿De sí, acuerdo? pero Pero tampoco yo sí puedes creo que revelar Putin tu se la objetivo cree, güey. O político sea, real. Putin yo creo que sí se cree esta parte. Y te voy a decir por qué. No, si se Putin la al final, creyera, entonces que no contrate a los de Wagner, cabrón, porque esos güeyes pues están es que bien mira, pinches Putin de hecho tiene deschavetados. alianzas con los Chetniks, que tú sabes que los Chetniks son pues una guerrilla monárquica, bueno, una guerrilla que en la Segunda Guerra Mundial prestó servicio para los nazis, pero que en realidad es de filiación monárquica, y en aquel momento los monárquicos y los comunistas estaban peleados. ¿Dónde es el punto al que quiero llegar? Putin es un gran conocedor de la historia rusa. Y yo, Sí, conozco. en mi perspectiva, siempre que Rusia tiene un pedo ideológico en Europa, termina impactándoles. El pedo no es por ser antifascista, el pedo es porque el fascismo es irreconciliable con el eslavismo. Porque el eslavismo es religioso, porque el eslavismo impone la colectividad por sobre la particularidad y la individualidad, y entonces son intereses irreconciliables. Por eso te digo, o sea, tal vez no por la cuestión de la ideológica como tal, pero el fascismo es es un movimiento político que está peleado con los ideales de los rusos. Por eso te digo, o sea, yo no veo tan difícil leer a Putin, porque, insisto, o sea, cuando lees un poco la historia de Rusia te das cuenta que estos cabrones son muy orgullosos de su cultura, son muy orgullosos de su fe ortodoxa, son muy orgullosos de su integridad territorial. Güey, o sea, a ti te consta, güey, que habíamos hablado de que pues Putin sí se iba a aventar, o sea, que a nadie le convenía este pedo, a nadie le convenía este pedo de la guerra, pero que Putin sí No. se iba a aventar. Sí se Yo, iba a aventar porque pues eran cuestiones culturales, nacionalistas y evidentemente geopolíticas que estaban allí en juego. pues sí, pero mira, yo creo que si se aventó fue por las presiones internas. ¿Tú crees que del todo internas? Yo creo que bueno, ahorita estoy viendo el discurso de las élites rusas, están locos, para mi gusto están locos. O Te sea, voy a dar la razón en sí, algo, porque, mira. o sea, desde el primer momento en que estás pidiendo, hay que darles un pinche pepinazo nuclear, cabrón en la Duma, hay que meterles un pepinazo nuclear, dije, bueno, a ver, serénate un poco, cabrón. Yo creo que Putin está haciendo eso, tratar de calmar los ánimos de estas élites medio que están bien deschavetadas,
para que esto no se salga de control, ¿no? Es como lo que hacía, no sé, Kennedy, y calmar a un tipo tan idiota como LeMay, Curtis LeMay. Siempre tienes algún Curtis LeMay dentro del gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Un tipo loco que agarre, quiere meter palos. Dices, bueno, tú estás bien para los palos, pero ahorita no estamos hablando de dar palos, ¿no? Ahorita estamos hablando de medir las cosas. Sí, y yo creo que Putin ahorita está haciendo eso, midiendo o tratando de mantener a raya a muchos sectores que son muy beligerantes. Por ejemplo, los comunistas pedían dentro de Rusia el reconocimiento de Donetsk y Lugansk. Desde antes que eso sucediera, sí, desde mucho desde antes. octubre, si no mal recuerdo, desde octubre estaban Hombre, pidiendo ya que se reconociera la soberanía del desde Donbass. hace años, y el Putin los ignoró y los estuvo ignorando. Vaya, y a final de cuentas tuvo que hacerlo porque hay otros sectores dentro de Rusia que abogan por expandirse, sí, porque es una idea de expansión, ¿no? Porque están viendo su influencia, pues tanto económica como política, pues mermada, ¿no? A final de cuentas. Así que Putin yo creo que es muy pragmático, es un tipo pragmatísimo, pero también es inteligente que va a esconder sus objetivos políticos a costa de lo que sea. La verdad, me creo más el discurso de que es Sí, Putin, dice Fran Matías, Putin es un moderado en el panorama rusa. Resulta gracioso ver entre los que desconocen la política rusa, creen que si cae Putin llegarán demócratas pro-occidentales. Ay, no, no, hombre. No, cuando alguien me dice que cae Putin, digo, no, 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 no. Ojalá que nunca caiga Putin. Sí, porque Putin es de los más moderados. Los de línea dura Haciendo la están... paráfrasis de esta película mexicana del infierno, cuando el cochiloco le dice al Benny, dice, pues que Chuchito Malverde y la Niña Blanca nos conserven al patrón no, muchos años, sí. porque en cuanto el negocio caiga en manos del pendejo del JR, este Exactamente. pedo se nos va Se de nos va control. de las manos, sí, exactamente. Sí, Putin es de los más moderados y la verdad creo que es moderado y es inteligente y sabe esconder sus objetivos políticos de todos, no nada más de los de afuera, sino también de los de adentro. Yo creo que Yo, se sabe este señor que está dentro de una dentro de un montón de alacranes. O sea, en la política mira, rusa hay un montón de alacranes. yo no creo ser el único, mira, y te digo, ya lo habíamos discutido aquí, y yo creo que es un punto en el que tenemos una diferencia irreconciliable, Sí, pero definitivamente. a mí en lo personal no me pareció difícil leer las intenciones de Rusia. La neta es que no, o sea, eh, yo creo que si uno tiene en cuenta la historia de los rusos, se da cuenta de lo que Putin quiere lograr. O sea, Putin quiere lograr una rusosfera para pronto. Sabe que no la va a poder conseguir él en vida, pero quiere dejar las bases para que sus sucesores lo puedan conseguir. Eh, yo creo que a partir de ahí era lógico la guerra en Ucrania y creo que a partir de ahí es lógico continuar esta guerra de desgaste, porque si bien Rusia la va a pasar mal, sus enemigos la van a pasar todavía más mal. Sí, sí, ahí sí Entonces, te voy a dar la razón. a mí en lo personal, te digo, por eso a mí no se me hizo difícil leer la jugada de Putin, porque si leemos estrictamente desde el plano geopolítico, sí, no le convenía la guerra en Ucrania, pero cuando vemos el proyecto histórico, cuando lo ponemos en perspectiva de largo plazo, güey, ya te habías tardado en hacerlo. Lo debiste hacer en 2014, aunque entiendo que no tenías los medios. Pues mira, yo sí creo que también es una guerra de desgaste, sí, pero yo creo que difiero en el sentido de que va apuntada a, a hacer, a exhibir al gobierno de Ucrania, ¿no? Y a exhibir a los gobiernos también de Europa, definitivamente. Más o menos ahí tenemos, pues razón en este aspecto, ¿no? Pero yo sí creo que hay otros objetivos detrás que son de Putin solamente. Como por Putin. ejemplo, No, si yo lo supiera, cabrón, ya bueno, es que sería, sí, ya eso sí estaría te lo yo concedo. O sea, estaría la neta hablando es que, contigo, no me mira, jodas. en 50 años, Putin va a ser reconocido como un estadista de la talla de Bismarck. Te lo garantizo, güey. O sea.
quiero vivir para ver ese momento, ¿eh? La verdad es Yo, que la sí verdad, quiero no. vivir. Yo creo que 20 años más. Y ya me voy de este mundo. Sí, no, ya, Pues no, 20 bueno, años. Chingos quiero que sea aquí, ¿no? Si ni los hay agua en objetivos México. políticos de Putin es un tema muy difícil. La verdad es que es muy difícil, sobre todo en la guerra, porque la guerra se trata de engañar también al enemigo. Y como la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios, es muy difícil. Ahora sí te puedo decir con total seguridad que sí, se buscaba no tomar Kiev, sino hacer que el gobierno cayera, que el gobierno huyera, o que saliera, ¿no? Pero nunca fue tomar Kiev, definitivamente nunca fue tomar Kiev. Por más que me digan es que pusieron las mejores tropas rusas, papito, las mejores tropas rusas son las que tienen que hacer que disuadir a este gobierno para que se vaya, ¿no? O hacerlo tambalear para que vean que es en serio. Si tú no llevas una fuerza disuasoria creíble, pues nadie te va a hacer caso, ¿no? Eh, Así que sí, llevaron a sus mejores tropas para Kiev, lo sé, por supuesto que lo hicieron, pero no con el fin de tomarla. No vas a tomar Kiev de 4 millones con apenas, ¿cuánto? Pues 50,000 personas. en un principio fueron 120,000 el número máximo Mira, de mira, estimados. vamos a poner el número más chido que pusieron a principios de las En fuentes Rand, creo, no occidentales. estaban El más hablando de grande, 200. 200,000, Ajá. Carlos, 200,000. Atacaron por 4 ejes. Vamos a hacer la división simétrica. Simétrica. Desafortunadamente esto no es simétrico, ¿no? Vamos a poner 50,000 para cada frente. 50, 50, 50, 50, ¿sale? Así está bien. Si tú pones 50,000 para Kiev, no la tomas. No la tomas. Y definitivamente tampoco ocupas un país con 200,000 efectivos. Y sobre todo, un frente de 2,000, porque el frente inicial era de 2,500, 2,700 kilómetros, porque más o menos es lo que compartía de frontera Rusia con Ucrania, más lo que el cachito de Bielorrusia. Estamos hablando de 2,700 kilómetros, con 200,000 soldados. Vamos a ponerle la cifra más alta que tienen las estimaciones occidentales, ¿no? 200,000 soldados no es nada, no es nada. Así que sí, lo que intenta Rusia en su primera etapa como objetivo político, sí, definitivamente era un objetivo político, era hacer tambalear ese gobierno, acercándose a Kiev, no tomándola, acercándose a Kiev. ¿Y con qué contaba? Con sus quintacolumnistas, más aparte con la amenaza del ejército. Pero bueno, hicieron un gran trabajo la inteligencia ucraniana y también el ejército regular que estaba en la retaguardia. Lo hicieron perfectamente bien. No, ¿Sí? y aquí nadie puede decir que nos hemos expresado peyorativamente del ejército ucraniano. Yo en lo personal nunca lo he hecho y ni te he escuchado a ti. No. Son eslavos, es un ejército valiente, es un ejército que por el motivo que quieras está consciente de que lo que defiende es su patria. Pero pues bueno, al final decía Patton, para que nadie me acuse de que esta frase es rusa, el valor no educado es ineficiente ante las balas entrenadas. Y al final de cuentas, mira, yo creo que Ucrania va a ceder. Ya se están escuchando por ahí unas vocecillas, dentro de la OTAN, por Biden y ahí. Trump, ¿eh? Biden y Trump, que diga, Biden y Zelensky ya tienen broncas, o sea, ya Biden está diciendo, güey, es que no me entregaste Es más que el normal, 10% de lo que te habíamos pedido, y es Biden está diciendo, normal, güey, es que es nunca me normal. hiciste caso, o sea, yo te advertí, güey, pero no me hiciste caso, o sea. Mira, es normal estas peleas de matrimonios entre aliados. El problema Pero es cuando ya, en tiempos de guerra es muy dañoso. no, sí, pero es normal. O sea, si tú te recuerdas las peleas entre Roosevelt y este señor, ¿cómo se llama este gordito? El Churchill Churchill. y Winston Churchill, pues también había sus broncas, ¿no? Eh, el Pero problema eran muy es que ya están, discretas. Al lado de estas eran más discretas, déjame sí, decírtelo, eran ¿eh? más discretas. Por eso te estoy diciendo, ya hay otras vocecillas por ahí que están como que diciendo la paz a qué costo. Depende de ti.
pero ya así como que la está lanzando. Macron también. Macron está diciendo, por un lado, también hay que negociar con Rusia, así como que dejándola al aire, ¿no? Hay que Mira, negociar con Rusia. Alemania y Francia están jugando este juego del detective bueno y el detective malo. Si te das cuenta, Francia es el detective bueno y Alemania es el detective duro. Están, están jugando ese juego, pero yo estoy convencido que Francia, Moscú y Alemania están condenados a entenderse. No Sí, tienen de otra, no tienen de otra más que hacer las paces. Sí, ahorita la guerra está a flor de piel, pero Europa sería demasiado estúpida si sacrificara sus intereses por Estados Unidos. mira, ahorita la verdad la estupidez europea no conoce límites para mi gusto y con todo el perdón de los que nos estén viendo allá. De las élites Este, europeas, porque yo y- conozco ciudadanos europeos muy críticos, ciudadanos europeos que saben lo que es más, hasta en los medios de comunicación he visto ciudadanos europeos que están diciendo, pues estamos metiendo la pata. y Irónicamente, o grande. bueno, o más bien entendiblemente, más en España y en Grecia que en los países del centro, por decirlo en términos de Wallerstein. Sí, y mira, a mí, pues bueno, ya cuando empiecen a subir, que ya están subiendo los precios y que ya se están quejando, por cierto, cuando se empieza a poner más feo el asunto, entonces ahí es cuando le van a bajar, ¿no? A su apoyo a la guerra en Ucrania. Pero mira, de alguna manera creo que la guerra en Ucrania va a servir como justificante para muchos políticos europeos para decir, miren, es que están subiendo los precios porque Putin. Como político te sirve a toda madre. El problema es que en el tiempo la gente se va a empezar a hartar. Pues 70,000 protestantes bueno, o 70,000 inconformes en Bruselas. Se dice fácil, pero es un chingo de gente, sobre Sí, es todo mucha en gente. términos europeos. Sí, que bueno, dejando de lado a Francia, que su deporte nacional es protestar por Pues, todo y todos no, los días. y tumbar regímenes y cambiar la historia, porque Francia, yo creo que solamente Francia y Rusia son, o más bien, Francia y Rusia, en mi opinión, son los estados más influyentes de la historia. Uno más consciente, Francia, y otro más inconsciente, Rusia, ¿no? Pero son estados que, pues, cambian la historia por completo. Ahora, hay que ver también el aspecto de cómo está influyendo esta guerra dentro de la sociedad rusa, porque pues los rusos tampoco son idiotas, ¿verdad? No son una masa de zombies pues, y que no piensan, ¿no? Porque solamente ese discurso está padre para la Guerra Fría y está bien, parece funciona, pero ¿qué hay de los rusos dentro de la sociedad rusa? ¿Qué opinas? De la sociedad rusa, ¿cómo está viendo la Igual, guerra? compleja. Igual, muy, muy compleja, porque en Rusia la clase media es pequeña. Es un sector, este sector progresista, este sector que sale a protestar por la guerra es pequeño. Es muy visible, hace mucho ruido. Es el sector que votaría a gente como este vato que encarcelaron por cuestiones de Navalny. Navalny. La verdad es un sector pequeño, pero en los sectores rusos, digamos que ya eh, que están en una adultez tardía, tirándole a vejez, sigue siendo muy popular Putin. La guerra sigue siendo vista como una cuestión de Estado, como una cuestión patriótica, y siguen siendo la mayoría de los votantes. Rusia es un país que está envejeciendo y es un pedo geopolítico que tiene, que su tasa de natalidad nada más no repunta. Eh, por otra parte, en la cuestión étnica, la guerra, pues, de alguna manera ha pasado desapercibida porque no han llamado a movilización general. Entonces, estas Rusias del centro de Asia, estas Rusias siberianas, saben que algo está pasando, pero la guerra no les ha tocado tanto. En donde en realidad es la cuestión sensible, creo yo, es en las grandes ciudades. Es en Moscú, en San Petersburgo, en Kazán, en Shevardino. Pero Bueno, curiosamente, la mayoría de los muertos no es de allí. De hecho, exactamente. los grandes muertos han estado dispersos en la región
en las regiones pobres de Rusia o en las regiones Exactamente. marginadas de Rusia, ¿no? Exactamente, es que ese es el asunto de la Rusia asiática. Es tan extensa que la dificultad para comunicarse entre comunidades es mucha. Entonces puedes movilizar a 10, 15 vatos de una comunidad, otros 10, 15 vatos de otra, pero Rusia es tan grande, pero tan grande que no se dan cuenta. Realmente es difícil eh, dimensionar el impacto humano que ha tenido esta guerra en esas comunidades, porque, insisto, Rusia es tan vasta que no se dan cuenta. Mm, O no sé cómo la veas tú, pero al menos en lo que yo he visto, sobre todo en este periódico de Rusia Unida mm, y en el de ¿cómo se llama esta? En TAS. En TAS sí, ya. no están, digamos que no están movilizando la cantidad de personas que uno pensaría que están en el frente. Sí, yo creo que lo mismo. Mira, mm, yo creo que a Putin y a la élite en el gobierno le da mucho miedo la urbanidad o la sociedad urbanizada. Creo que tienen el fantasma de la revolución rusa Uh -huh, uh -huh. presente. Y de hecho, si tú llegas a escuchar a muchos rusos, hablan de la revolución rusa como algo terrible, como algo como si hubiera sucedido recientemente, cuando la verdad es que no les ha tocado, ¿no? Muchos de ellos tendrán, no sé, 50, 60 años y hablan de la revolución rusa como algo que sucedió recientemente y que parece una catástrofe tremenda, ¿no? Y yo creo que el miedo de las élites rusas viene ahí, ¿no? En echarse encima a estos alacranes en la urbanidad, ¿no? A estas masas urbanas que probablemente tengan ese poder. Y no es para menos, ¿no? De hecho, Putin ha sofocado algunas protestas dentro de regiones como Ekaterimburgo, o San En Petersburgo Moscú, también, en Moscú, en o sea, Moscú también. en San Petersburgo hubo arrestos masivos, o sea, se habla de unos 5,000, 6,000 encarcelados. Sí, en total. Uh Sí, -huh. y yo creo que el fantasma de la revolución rusa creo que sigue dentro del pensamiento de los políticos rusos, ¿no? Y no es para menos, porque, o Es que al sea, final tumbaron Rusia todo cae un desde dentro, o régimen, sea, la Unión Soviética cae desde dentro, el Imperio Ruso cae desde cae dentro. desde dentro, sí, definitivamente ahí sí te doy la razón. Y yo creo que ahí viene el miedo de los políticos rusos y tratan de hacer esta dispersión de bajas en las zonas más marginadas o más incomunicadas de Rusia para invisibilizar lo más que se puedan las bajas. Un error que tal vez los norteamericanos no hicieron, bueno, que cometieron, no dispersar estas bajas en Vietnam, porque a Yo creo pesar lo de que contrario, mi estimado, porque de hecho, ¿de dónde salía la gente que estaba en Vietnam? Del Tennessee, de todo el corredor sí, bíblico, o sea, y sí te doy razón, el problema es que eran pueblos más grandes. Los pueblos rusos comparados con los pueblos norteamericanos son muchísimo más grandes y las ciudades, hay más ciudades medias de tamaño medio dentro de Estados Unidos que dentro de la de propia acuerdo. Rusia. Y está mejor comunicado. Y Estados Sí, Unidos está sí, sí, sí. mucho mejor comunicado que No, Rusia. Ahí no, pues sí. es 2.5 veces más chico Estados Unidos que Rusia, ¿verdad? Pues No, y obviamente lo además, o sea, comunicas hay que mejor. reconocer mejor infraestructura y lo que quieras, ¿no? Sí, sí, así que yo creo que la élite rusa sí tiene mucho miedo de que las bajas empiecen a llegar a la urbanidad, ¿no? Sí, y tratan de dispersar estas bajas o tratan de reclutar dentro de las zonas más marginales y como bien dices, dentro de la Rusia asiática o la Rusia profunda, ¿no? Sí, para tratar de causar el menor impacto político dentro de las urbes. Exactamente. Sí, pues, que al final es ahí donde se gestan las revoluciones y donde se gesta todo lo que hace caer el régimen, Sí, ¿no? sí, sí, de hecho lees a los clásicos de por ejemplo, Máximo Gorki, Días de Infancia, habla de la gestación de la revolución en las ciudades, Ana Karenina también empiezas a ver eso, que todo lo efervescente están en las ciudades, bueno, todos estos clásicos de la literatura rusa, ¿no? Es lo que te iba a comentar, güey. O sea, que la literatura, es que precisamente yo creo que ahí está buena parte de la clave para entender a los rusos, o sea, en su Sí, literatura. en su Su literatura, y literatura nadie la quiere leer, eso es lo peor de todo. estúpidamente, porque
La verdad es que la literatura rusa, es más, mira, Es muy si bonita, tú le quitas el nombre del autor, créeme que es una literatura que disfrutas, es desde muy El linda, prisionero del sí, es muy Cáucaso bonita. Es muy hasta... trágica también, es muy trágico, pero es muy O real, es también hay... muy visceral. Es que sí, exactamente. Es que a los humanos nos gustan las tragedias, güey. ¿Por qué las mamás se las pasan viendo telenovelas, güey? Nos gusta la pinche tragedia, nos gusta el drama, güey. Güey, Caras vulva, o las sea, pinches telenovelas, no, espérame, las pinches telenovelas están bien culeras, güey. güey, pero las mamás de México se la pasan viéndolas. Pues sí, pero son Sí, no telenovelas están culeras, pero Güey, ¿qué de romántico o qué de romantizado puede tener Ana Karenina? Nada, güey, es una pinche no tragedia lo sé, culera. güey. La Te tragedia nos rompe el gusta. corazón, güey. La tragedia le gusta a los O a seres humanos. Chekhov, güey, no mames. De acuerdo. Máximo Gorky, güey, con días de infancia, güey. Dije, a la vez. No, pues ya ni a Dostoyevsky, ¿no? O sea, No, no, sí, críticas. No, no, Dostoyevsky. es que precisamente, o sea, mira, Hombre, afortunadamente, te puedo decir, afortunadamente, pues sí me he leído una buena cantidad de literatura rusa. Y es que precisamente ahí lo ves, o sea, los rusos reflejan sus intereses, reflejan los deseos más profundos de su sociedad en su literatura. en su literatura, sí. Desde el violinista en el tejado, güey, el antisemitismo que existe en toda esta sociedad, hasta si quieres tú, este Tolstoy, ¿no? O sea, que Tolstoy es un hombre que se debate entre su conservadurismo y su ortodoxia, y la necesidad de que dice, es que este pinche régimen está caduco, algo debe de cambiar, o sea, debe de haber un cambio muy profundo en esto, a pesar del apego que le tengamos, ¿no? Pero bueno, nos estamos desviando Ya nos bastante del estamos tema. yendo por otros lados. Pero sí, Exactamente. sí sería bueno que para los que nos escuchan leyeran un poco de la literatura rusa. Tal vez se pueda entender un poco más cómo funcionan los rusos, porque los rusos, para ellos es obligatorio, es casi de ley leer a sus clásicos. Así que Dostoyevsky bueno, sobre todo. Dostoyevsky, Tolstoy, Máximo Gorki, Lermontov, Chekhov, pero bueno, Pushkin. hasta acá la dejamos, ¿no, mi querido camarada? A menos de que tengas Así otra cosa es. que decir. No, yo creo que está bien. Trataremos de hacer otra transmisión porque muchas cosas de actualidad se nos están viniendo. Sí, y El ahorita grano, pues los procesos siguen en marcha. Parece que una de las bolsas, la más pequeña, ha sido ya liquidada. Déjame confirmarlo bien, porque aquí en el mapa de liveuamap.com ya no aparece. En el 23 de junio sí aparece, pero ya hoy 24, bueno, allá 24 de 24, allá. el 24 de allá, ya no aparece la bolsa. Puede ser que haya sido liquidada, y falta la otra, la que es la más grande. Mi estimado Benjamín, también un gran saludo, gracias por vernos. Esperemos que haya estado desde el principio, si no, pues también... Todos tienen, dice, los hermanos Karamazov debe ser la máxima novela rusa. Todos tienen su yo no favorita. sé. Todos tienen su favorita. Guerra y Todos, Paz. todos. Guerra y Paz. Yo me quedo con Guerra y Paz. Pero También yo estoy de acuerdo contigo, guerra y paz. Pero bueno, nos estamos despidiendo y nos vemos la próxima transmisión. Y ya saben, abrazos, no balazos. bye bye. Bye, bye.